Bienvenido, Sebastián. Hola, muchas gracias. Y bueno, saludos a los escuchas. Y quería comenzar, como ya es costumbre, con una pregunta. Sí, claro. Y bueno, y algo que estuve viendo hace días, que estaba escuchando a Milei, es que, a ver, bueno, y alguna crítica que se le hace, no sé, creo que es a Mises, a von Mises, y es que él decía que estaba, que pues dentro de su modelo económico era aceptable vender niños, y yo creo que ahí hay como una malinterpretación un poco, eh, como buscándole el lado negativo al modelo económico a través pues de la moral, no de la ética, perdón, de la ética, no a través de una crítica económica real. Y la otra cosa es, de verdad, von Mises dijo que estaba bien vender niños. Bueno, ahí sí, la verdad es la primera vez que escucho de que von Mises dijera eso. Lo más cercano que yo he escuchado es que Rothbard, que era el discípulo de él, decía estaba de acuerdo con el aborto. Es lo más cercano. Pero nunca he escuchado de que Mises diga eso. Ahora, suponiendo que Mises lo hubiese dicho. O sea, Ajá. según lo que yo conozco de la obra de Mises, yo podría decir que la forma en que lo hubiese dicho, bueno, o el contexto, la interpretación que se le puede dar, es que él estaría hablando de una cuestión ya más de eficiencia, o sea, más de que bueno, o sea, no en sí de venderlos, sino de permitir como la asignación de niños a otros padres, por decirlo, sin trabas. ¿Cierto? Más o menos es Ya. lo que yo pensaría que podría referirse a Mises si él hubiese dicho algo así. Pero no, Más como es. sí, Ajá. pero no en Sí, un sí. sentido como comercial, como venderlo como mercancía, pues en sí no. Porque obviamente, sí, O dime. sea, más como, no estar, vale, como, yo quiero dar en adopción a mi hijo y en vez de tener que acudir al Estado o cosas así, de una vez lo pongo como a la venta. Sería, o Sí, bueno, o que haya alguna empresa dedicada a hacer esos trámites en vez de que sea un gobierno, algo así. sí, posiblemente, sí, obviamente, volviendo a poner el supuesto de que le hubiese dicho eso, él estaba de acuerdo Eso. con la libertad contractual, ¿cierto? Y él está de acuerdo básicamente con que uno podía comerciar o bueno, o intercambiar lo que uno quisiera, o sea, que nadie se metiera en eso. Ajá. Ok. Porque la base del pensamiento de Mises es que no es que el mercado se regule solo, ¿cierto? Porque eso es algo que se malinterpreta. Porque básicamente el mercado somos los seres humanos. O sea, el mercado son las relaciones, es la interdependencia entre las relaciones humanas, entre las acciones humanas. Ajá. Entonces él dice, mire, usted deja que las acciones humanas las deja libres y obviamente van a pasar cosas malas. O sea, van a haber cosas feas, sí. Pero al mismo tiempo, la misma sociedad en ese actuar y en esa facultad de sus propias acciones, va a ir ellos mismos creando su propia moral sobre lo que van a transar, sobre lo que no van a hacer. Entonces, digamos que si empiezas a vender, no sé, órganos de niños, por decir algo. Obviamente puede que se llegue a pasar, ¿cierto? Si no hay un Estado que esté metiéndose en eso. Pero Sí. la sociedad posteriormente diría, ay no, eso está mal, pues eso está muy feo, no pasemos a eso. Entonces serían muchos más los que se opondrían a eso por una cuestión de moral y no porque el Estado se los impuso, que simplemente ese tipo de cosas dejarían de tener mercado. O sea, Ajá. Mises habla, mire, lo que hemos logrado es demasiado grande, o sea, nosotros no llegamos al nivel de civilización que tenemos hoy la raza humana gracias al Estado. Nosotros llegamos a este nivel de civilización fue gracias a todo lo que hemos vivido. Y parte de lo que hemos vivido
son todas las cosas malas que pasaron en el pasado, que por ejemplo cuando, sí, o sea, por ejemplo, dentro de eso están por ejemplo las guerras santas, están los holocaustos, están un montón de cosas, porque todos esos, o sea, todas esas cosas que uno llamaría horribles, están dentro de ese aprendizaje de la humanidad que los llevó al nivel de civilización que tenemos ahora. Y básicamente el mensaje de Mises es eso, o sea, nosotros tenemos es que salvar la civilización que hemos logrado, que es, o sea, el nivel de, sí, el nivel de avance que hemos logrado como... De altura moral o Sí, algo no, así. pero no solo de altura moral, o sea... Pues no sé cómo decirle. Eso, o sea, de valores, él los llama valores. Ok. Entonces dentro de los Vale. valores de Mises están todas esas cosas, la paz, la libertad. Esos son conquistas, para él son conquistas de la raza humana. Ok, qué pena, me extendí mucho en esa respuesta. No, normal. Si hubiera podido tomar 40 minutos. Ah, ok. Dale. No hay ningún problema con eso. No, aquí no nos vamos a censurar ahí por eso. Entonces, bueno, es que yo he notado mucho que en los discursos, pues no, digamos, en los discursos como yo llamaré de bajo nivel, para desmentir cosas, teorías económicas y vainas, se ataca mucho a los autores y es como, pero es que no, eso no es lo que está en discusión, lo que está en discusión es justamente lo que dijeron, no lo que hicieron. La discusión es otra. Por ejemplo, siempre atacan y dicen que Marx era un vago, que no sé qué era, que embarazó a la empleada, no sé qué. Bueno, a ver, eso no es lo que está en discusión. A ver, rebata, destruya no sé, la teoría del valor del comunismo. No se ponga aquí a hablar si Marx esto o lo otro. Eso. O que Engels era un burgués y bueno, eso como que sale de la discusión y eso es una cosa que en estos días me pareció muy extraña porque yo como, pues que que Mises decía que puedan vender niños y yo no tengo pues la fuente tampoco, pero pues, obviamente me llamó la atención, me pareció súper extraño que eran algo así. Sí. Y la verdad no sabía y pues complicado uno andar buscando en las fuentes, en un montón de libros, buscando ese párrafo específico donde dice que pueden vender niños, complicada la cosa. Bueno, y Sí. es que me pareció muy extraña la idea. Sí, no, por Ajá. ejemplo, con respecto a lo que dices, eso es cierto, o sea, por ejemplo, yo considero que cuando alguien se va a atacar al autor es porque no tiene muchos, digamos, argumentos en su contra, o sea, porque no desconoce su obra y ese tipo de cosas. O sea, no sabe muy bien debatirlo, entonces se da la parte, yo no diría que moral, sino emocionalista. Ejemplo, por ejemplo, Marx, dentro de las cosas malas que dicen de Marx está de que él dice que dejó morir a una de las hijas, que porque la hija estaba muy enferma en otra ciudad y que él está terminando una de sus obras, uno de sus escritos, y que por terminarlo no fue a visitar la hija y que la hija se le murió y bueno, algunos dicen es que se hubiese podido salvar, bueno, no me sé bien la historia, pero entonces decían que él era un mal padre, que él era un mal esposo, que porque aparte de tener una esposa y estar separados de ellos, tenía un amante. Y bueno, pero a la final eso no es lo que importa. O sea, lo que importa es el pensamiento de Marx, que es lo que decía él. Eso es lo que se llama, no es, me corrige si estoy mal, pero creo que se llama falacia ad hominem, ¿cierto? O sea, una falacia sobre la persona. Y Sí, se llama eso, así. entonces, y eso es lo mismo que uno, que hoy en día se hace, por ejemplo, cuando hablan mal, digamos, de Uribe o de Petro, por decir algo. O sea, sin meternos mucho en la política, ¿no? Que es que no podemos escuchar, yo no quiero tener nada que ver con ese guerrillero de Petro, por decir algo. Sí, pero, o sea, lo que importa es el discurso de él, no si él fue guerrillero.
o con Sí. ese Paraco y Uribe, disculpen mis expresiones. Pero lo que importa es el pensamiento como el pensamiento de la persona. Entonces, cuando sacan ese tipo de argumentos, son argumentos que simplemente son como patadas de ahogado, pues porque no son cosas que primero no invalidan lo que el otro dijo, no invalidan los argumentos principales del autor, de la persona, de la figura, y lo único que hacen Ajá. es generar como una cizaña pues entre la gente y poner personas a pelear en vez de generar una batalla emocional en vez de una batalla de ideas como tal. Entonces, me parece que hacer eso es Ujú. algo deshonesto intelectualmente. O sea, que si uno es alguien, Sí. puede que uno no sea muy inteligente o que uno no sepa mucho de una cosa. Pero si usted es honesto y usted es una persona íntegra, al menos en lo intelectual, ese tipo de cosas no se hace. Bueno, Ujú. continúa, porfa, que... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que hablando de eso, es eso. Hmm. Yo me acuerdo mucho de alguna discusión que habré tenido bueno, era como, a ver, recuerdo pues lo de los tres huevitos y esas cosas, esas analogías patéticas típicas. Y que hablaba de no sé qué, bueno, yo decía, pero es que ese señor, a mí la verdad, bueno, obviamente sí está la parte pues de la delincuencia y todo ese montón de cosas que están ligadas a él, pero es que también era súper incompetente. O sea, es que el nivel de incompetencia de ese gobierno fue altísimo. Pues sí, es que no es como no hacer nada. Lo eligieron para una sola cosa y no fue capaz de hacer un carajo. Pues en 8 años, por Dios, en menos de 8 años tumbaron a Gaddafi. No sé, a mí me pareció que faltó, pues sí, faltó gente capaz en ese sentido. Entonces, y bueno, y las ideas pues actuales me parecen unas pendejadas. Sí, entonces como que yo no me pongo tanto a pensar en si Paloma Valencia grita mucho o no, o esto o lo otro, sino que es que de verdad no hay ninguna propuesta que tenga ningún sentido. De hecho, a mí me parece que es que tira más al libre mercado Gustavo Petro que el mismo uribismo. Porque, porque en el uribismo simplemente están tratando de mantener unos privilegios y evitar hasta lo imposible que se genere un mercado. Y en el otro sentido es como, a ver, bueno, sí, me parece a mí que la mayoría de los políticos, aunque les digan neoliberales o lo que sea, realmente no están, digamos, abriendo el mercado en ningún sentido. Simplemente están manejando todo para mantener unos privilegios. Así como Adam Smith se quejaba en La riqueza de las naciones de que esos privilegios monopolísticos eran muy malos y que debían evitarse para poder superar el feudalismo. No. Sí, eso es cierto. O sea, voy a empezar por la parte que dices de lo de neoliberal. O sea, Ok. primero, con respecto a esa palabra, yo supongo que ya conoces eso y es de que eso es un concepto más que todo peyorativo con respecto a lo que es el liberalismo, ¿cierto? Que el Sí, liber, sí. Lo mismo que exacto. capitalismo. Eso, que el capitalismo y tanto capitalismo como neoliberalismo fue acuñado por gente opositora a estas ideas. Entonces, Ujú. el neoliberalismo incluso fue acuñado por un socialista, ¿cierto? Un socialista que quería combinar ambos sistemas, por decirlo así, el capitalismo con el socialismo. Pero, entonces, por ejemplo, uno hablar, entonces la gente, ay, que es un neoliberal, entonces piensan que es alguien que quiere abrir el mercado y entonces relacionan el abrir el mercado con una persona mala. Entonces, esta, Sí, esta sí. persona ha hecho cosas horribles y es neoliberal y neoliberalismo es abrir el mercado. Entonces,
abrir el mercado es por ende algo malo, porque lo está proponiendo esta persona. Entonces, esos son, digamos, términos que han acuñado, pues, a mi parecer, pues, pues, le han servido mucho a estos grupos, precisamente como campaña de oposición, más que cualquier otro programa o cualquier otra cosa. Esta cuestión peyorativa les ha servido mucho. Bueno, entonces, como por ejemplo lo que tú dices de que por ejemplo Gustavo Petro es más pro mercado, ¿cierto? Que los de Centro Democrático. O que Paloma Valencia, ¿no? Sí, claro. Al menos pues yo lo veo así. Obviamente hay gente que interpreta las cosas distintas. Y es que para mí todos los políticos, al menos en Colombia, pues los partidos principales no son, digamos, ni pro mercado ni nada de eso, son partidos de centro izquierda o de izquierda. Por ejemplo, el Centro Democrático, según ciertas miradas y según algunos pensadores, es un partido de centro izquierda. Yo sabía que eran castrochavistas. Y lo he dicho 1000 veces, Uribe es castrochavista. Eso, o sea, porque él puede gritar todo lo que quiera, pero él no le interesa en sí abrir el mercado como tal. O sea, por ejemplo, ¿en qué se basa la idea de abrir el mercado? Y Frédéric Bastiat, que es uno de los más grandes austriacos, ¿cierto? De los pensadores austriacos, él decía, mire, el propósito de toda política es beneficiar al consumidor. Si usted no va a beneficiar al consumidor, mejor no haga nada. Y deje las cosas como están, que el consumidor se encarga él solo. Pero entonces, eso es básicamente ser pro mercado, beneficiar al consumidor. Ahora, cuando uno se va, por ejemplo, mira a Uribe, o bueno, los de el Centro Democrático, ellos simplemente están aliados con ciertos grupos. O sea, usted ve a cada político, usted sabe que todos están aliados con algún grupo, con algún empresario. Y ellos son los que les pagan las campañas, ellos son los que les hacen la publicidad, les hacen todo eso. Y obviamente ellos lo que quieren es una cuota de mercado y le dicen, bueno, yo quiero esto y yo quiero que usted no me moleste acá. Entonces, por ejemplo, una crítica, bueno, una vez escuché a un profesor decir, mire, es que Colombia no es un país capitalista, aunque estamos en el bloque de lo que se podría decir entre comillas muy grande capitalismo, en realidad no lo somos. En realidad somos mercantilistas, es lo más cercano que somos. El mercantilismo fue una doctrina que vino antes del capitalismo, o sea, podría decir que es como el principio. Claro que a muy grandes rasgos pues eso es como la época de la Compañía de las Indias Holandesas. Exactamente. Que era... Sí, eso, como extraer y ya. Sí, era lo que en esa época era el Estado con los empresarios. Entonces, ellos se aliaban y decían, porque ellos consideran en ese tiempo que la mayor riqueza para un país era obtener oro. O sea, entre más oro tuviera el país, más rico se podía considerar. Entonces ahí fue cuando ellos empezaron a se inventaron los aranceles, porque entonces ellos decían, bueno, no podemos dejar que nos estén sacando el oro. Y a partir de ahí fue que nació el concepto de balanza comercial, porque ellos decían, bueno, un país es rico si obtiene más oro del que le sacan. Entonces ellos todo el tiempo buscaban una balanza comercial en oro que fuera positiva. Y bueno, entonces algunos llaman a esto corporativismo y así. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí uno podría decir, no, es que Colombia es mercantilista, porque Colombia no es capitalista. Porque el capitalismo primero lo que hace es que o lo que busca es beneficiar al consumidor. Y segundo, que que el Estado no se intervenga. O sea, el Estado no es un agente inexistente como por ejemplo están los anarcocapitalistas, ¿cierto? Bueno, eso es que hay varias corrientes. Yo soy más de... Sí. Yo fui como medio anarcocapitalista un tiempo. Sí, o sea, yo creería que en el muy largo plazo... Medio no, yo creo que bastante fervoroso. Eso se podría, pero
pero necesitamos un avance tecnológico impresionante para poder hacerlo. Sí. Pero digamos que, por ejemplo, al menos por ahora, yo creo que lo posible es ser minarquista, ¿cierto? En- Sí, ahí estoy. Eso. Pero bueno, Pero sí, sí, entonces eso, está en entonces, la idea de que eh, del eso mercantilismo, sí, el mercantilismo, se me fue un poco la palabra, ¿en qué parte estaba? no importa. Bueno, entonces, a ver, entonces está lo de la balanza comercial, el mercantilismo, y entonces aparece, yo le voy a llamar, pongámosle, listo, digámosle Eso. capitalismo. Digamos que ya le podemos dar esa victoria a Marx, ya, el término ya Sí, el pegó, término ya, está bien. No, no le digamos libre mercadismo porque suena muy otros le llaman ridículo. empresarianismo, Ah, ok. empresarismo. Empresarismo, Luego los llaman empresarismo, así, ah, ok. pero sí que es Suena como bien. la victoria de los empresarios, ¿cierto? Pero, Ajá, pero eso, entonces Colombia no es mercantilista precisamente, aunque estamos en ese bloque, en el bloque occidental, al lado de Estados Unidos, somos aliados de Estados Unidos y bueno. Pero Colombia como ajá, tal no es mercantilista. ¿Y qué pasa acá? Porque, o sea, por ejemplo, Gustavo Petro y Uribe no son tan distintos como uno cree, o sea, ellos no son no. el agua y el aceite. En realidad ellos son, Gustavo Petro es como el agua y Uribe es como solución salina. Se pueden mezclar perfectamente. porque, Sí, es que no hay ¿Por qué? diferencia. Porque, y este es el problema de lo que habla Mises, son los políticos. O sea, el político en sí mismo, aunque el político quiera ser honesto, el político no lo va a lograr. Porque el Ujú. político, y aquí podríamos usar un poco a Marx, el político trae la corrupción en sí mismo. O sea, Sí, decir un político corrupto es algo redundante. ajá. Sí, porque Mm, pues es que el trabajo de ellos es ganar elecciones, exactamente. no hacer políticas, no hacer... O sea, lo único que importa es ganar elecciones. Y cada vez que ganan la elección, ya tienen 4 años de Eso. vacaciones. Y Y eso, ya. porque ellos lo que hacen es que forman un gabinete y ponen gente a trabajar y ellos ya se mantienen es peleando por Twitter, Ajá. pero pues ya no hacen más. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que, Sí. porque, o sea, por ejemplo, Petro sabe lo que es el libre mercado y él sabe que el libre mercado es lo que ha sacado, lo que pasó a la población humana de tener 90% pobre bajo la línea de pobreza, o sea, en la miseria total, a tener solo el 10% que es lo que estamos ahora. Que nos Ajá. está llevando ya muy pronto a tener internet global, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Eh, Ujú. Él sabe que eso es así, Uribe lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que ellos dicen, sí, yo soy pro mercado y sí, no, yo defiendo el capitalismo y yo defiendo la iniciativa privada. Pero eso es mentira, ¿por qué? Porque si ellos hacen eso, ellos son los que pierden. Porque la única forma para un político de volverse multimillonario es la socialdemocracia. Es el socialismo. Sí. Obviamente ellos no van a, pues para llegar a los niveles de Chávez o de Maduro, pues ya hay que salir muy de frente, ¿cierto? Decir, no. Sí, es ser mucho más descarado. Sí, sí. Entonces, Sí, pues igual ahí está Europa y uno ve lo que pasa con esas socialdemocracias. eso, entonces, Que ahí están y no crece la economía y están empezando otra vez a volverse pobres y pues, eso. Algo que tienen, ¿por qué las economías fallan? ¿Cierto? Vos una vez me habías hablado de que te molestan los economistas porque ellos creen, ellos todo el tiempo quieren que la economía crezca, crezca sin parar y eso es verdad. ¿Qué pasa? Que, pero ¿sí? pues yo ya he ido aprendiendo más y sé que es que ese crecimiento significa otras cosas. No es como que vamos a extraer y extraer, no, es que la economía es mucho más compleja como solamente extraer cosas de la tierra. Eso. Entonces, la economía puede seguir creciendo infinitamente. O sea, es que la riqueza es una cosa subjetiva. Entonces, pues digamos, subjetiva y objetiva al mismo tiempo, porque pues objetivamente uno tiene o no tiene comida,
Pero es que cuando eso ya se supera, el nivel de complejidad que alcanza es mucho más grande. Sí. O sea, cuando ya uno no está preocupado por la comida, ya puede estar pensando en escribir libros, en hacer videojuegos, en desarrollar software. O sea, Exactamente. ahí está creciendo economía sin ser extractivista. Exactamente, que eso es lo... Por eso es que el principio de la creación de riqueza es beneficiar al consumidor. Porque es que si el consumidor puede conseguir lo que es la comida muy fácil, en vez con solo trabajar, digamos, en el día 2 horas y el resto de las 6 horas que trabaja la puede dedicar a él, eh, se produce lo que se llama la chispa de ingenio, ¿cierto? Que es que ya empiezan a aparecer genios, empiezan a aparecer gente que se inventan cosas. A los Steve Jobs, o sea, empiezan a aparecer. Ah, yo detesto. Sí, yo sí, lo no, a mí detesto. tampoco es que me guste, pues, pero me cae mejor Bill Gates. Pero Wow. sí, 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 sí. Wow. Solo por decir esa palabra ya este video está desmonetizado. ¿Cómo se le ocurre En decir serio, no Bill Gates? sabía. Ah, no, no, antes ahorita borra esto. No, oigan, no, ahí ya está. No, sino O que no, es que como se volvió el tema de por lo de las vacunas y eso y todo el mundo habla de Ah, eso, ya. ya, esto ya era un chiste, No, no pasa que, nada. que, Y, y porque lo podías censurar con un pito aquí. sí, entonces, claro, uno cuando ya empieza a tener ocio es que puede empezar a decir, uy, voy a hacer algo más. Eso. O sea, ya tengo mis necesidades resueltas, las necesidades, o sea, ya tengo comida, tengo techo, como bueno, voy a hacer otras cosas. Claro, hay mucha gente, y eso no está mal, que va a decir, ¿saben qué? Me voy a dedicar a ver telenovelas y a jugar videojuegos todo el tiempo, y ya, y en eso va a gastar 40 años. Problema de ellos, Mm, bien por ellos, que disfruten su vida. Hay otros que van a decir, pues ¿saben qué? No, me voy a volver conspiranoico y voy a ver videos de Dross todo el tiempo y bueno, cada quien ve qué hace. Y están los que dicen, voy a hacer algo nuevo, algo, pues sí, voy a producir algo, voy a hacer un videojuego por diversión, incluso el trabajo comunitario, ese tipo de cosas empiezan a aparecer, exactamente. porque, Sí, sí. O ujú, sea, por ejemplo, la cuestión de todo esto de la salud, de las, sí, o sea, de los beneficios sociales. Es algo que funciona mejor cuando las personas pueden hacerlo porque quieren, a que si el gobierno los obliga a ello. ¿Cierto? Que no, que usted ujú, tiene que pagar un impuesto a la solidaridad, como por ejemplo es de lo de pensiones, por decir algo, ¿cierto? Que usted paga pensiones, pero un porcentaje de lo que usted paga se lo pagan es que al fondo de solidaridad y un montón de cosas. ajá, Entonces, incluso eso funcionaría mejor si la gente no tiene que estarse preocupando pues por el pan de cada día, ¿cierto? Y por tener que trabajar horas extras para poder llegar a fin de mes y ese tipo de cosas. Pero entonces, ajá, o sea, los políticos saben que el libre mercado es lo que lleva la riqueza y saben que Colombia crecería si simplemente dejan de molestar a la gente. No hablo en sí de los empresarios, a la gente en general. Dejan de estar cobrando sí, impuesto a la renta a quien gane más de 1.300.000, algo así. Y ese montón de cosas. Mm, sí, si lo dejan de perseguir a eso. uno Pero empieza el a hacer problema es que cosas, el ingreso de ellos depende de la función pública. Entonces ellos sacan programas sociales. Cada vez se inventan otros programas sociales. Porque si ellos no inventan programas sociales, el dinero no pasa por sus manos. Entonces, y los programas sociales justifican el poner impuestos. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro sí. que en esto se inventan otro impuesto para las víctimas del COVID, alguna cosa se inventan. Dice, no, es Sí, un impuesto temporal que va a ser eterno. exactamente un 4 por mil, pero de otra por el COVID. Entonces, Ajá, es eso, o sea, porque sí, si sí. el Estado logra que la gente diga, ay, sí, tenemos que ser solidarios, y logra engañarlos de que la mejor forma de ser solidarios es que él sea el que dirige la natillera, ¿cierto? Entonces, claro, la gente dice, ah, bueno, listo, póngale impuesto pues y después lo quitamos. Y obviamente él después no lo quita.
Entonces, Sí. es eso, o sea, Colombia está lleno de socialdemocracia, de socialismos, y eso es lo que no nos deja crecer básicamente, y lo que nos hace ser dependiente de productos que no tienen escalabilidad, ¿cierto? Lo que no permite que, por ejemplo, en Colombia Sí. haya industria tecnológica, porque Ujú. pues como hay impuestos para todo, y por ejemplo, Sí, es que uno se pone uno dice, ay, voy a montar una empresita aquí, joder, sí es demasiado qué difícil. cosa tan difícil. Si usted ve lo que la gente monta de negocios o son tiendas o son restaurantes, cosas de comida. Porque digamos que es Ujú. lo que deja lo suficiente para usted pagar impuestos y para usted sobrevivir. Pero el problema es que no te da Eso. escalabilidad. O sea, a vos ese suficiente que te permite, ese excedente que te permitiría después abrir otra sucursal, después Sí, sí. contratar más empleados, que eso a la final mejora la economía. Vos no lo tenés porque lo tenés que Ujú. dar en impuestos, porque son como 30-40% de lo que vos produzcas, se lo tenés que dar al Estado. Entonces, Sí, y eso que hay unos impuestos que no mm, cuentan y es, por ejemplo, y eso también son impuestos. Cuando uno le sacan, pues sí, lo de salud y pensión, eso son exactamente. impuestos. Y no es que una persona se gane 900 y el patrón coge y pone la otra parte. No, a ver. La persona fue capaz de producir 1.300.000, pero el gobierno coge y saca de una vez 400. Exacto. De una. Sí, es que. Y ahí ya va un montón, ahí ya va como 30 y algo por ciento de salud y pensión, que lo administran Mm, ellos. Y ellos con esa plata se hacen sus casas, se compran sus fincas y todo. Y después sigue el IVA, si usted gana un poquito, le empiezan a cobrar renta, le cobran retefuente, o sea, no le cobran tantos impuestos. Yo creo que a un ciudadano de a pie, o sea, es que a un asalariado se le puede ir casi el 50% solo en impuestos. exactamente. O sea, yo creo que uno más que enseña hoy en día, o al menos en Colombia, si usted quiere que su hijo, pues un hijo suyo, un hermano, un familiar, triunfe en esta economía, más que usted enseñarle a montar una empresa, le tiene que enseñar a evadir impuestos, bueno, a eludir impuestos, que es distinto. Eludir es, Es es, legal, es es legal. legal. No, Evadir, evadir no. no. Tiene que enseñarle a Hay que eludir. aprender a eludir. Sí, Sí. porque si usted le enseña a producir, pero la mitad de lo quita del Estado, pues no hace nada. O sea, ese excedente que lo haría Ajá. rico se lo lleva el Estado. Sí, lo que pasa en Argentina, pues que la gente trabaja lo que llaman allá en negro. O sea, sin contrato y más o menos la mitad de la población trabaja así porque es que si no, el gobierno se les lleva Eso, por todo. ejemplo, en Argentina no creo que era un boxeador o no sé qué, pues, o un deportista, pero era alguien como de la parte de los deportes, que se ganó un montón de plata, varios millones de dólares, y decidió dejar la plata Ajá. afuera, y lo empezaron a criticar horrible porque decía, él no quería entrar los dólares, porque el Estado Claro. tiene escasez de dólares, porque se gastó todas las Ajá. reservas. Y porque entonces lo que hace es que cobra impuestos a la entrada de dólares. O sea, necesita dólares, pero cobra impuestos a la entrada de dólares. Es decir, desincentiva la Ujú. entrada de dólares. Y usted quiere sacar dólares y le Sí, saca sí. y le cobra los impuestos. O sea, es un montón de cosas que usted dice, no, pues dejo la plata afuera, porque si los mete y después los quiero sacar de nuevo, pues me da un montón. Es como, por ejemplo, aquí en Colombia, el ganador de Yo Me Llamo. A mí me dio mucho pesar este que cantó, el que dices que Roberto Carlos. No, Ni bueno. idea. Pero bueno. Ajá. Pero igual Sí, escucho la no, él historia, se sí. ganó 500 millones de pesos, pero solo tenía Ajá. efectivos 300 y punta, como 320. Porque el Estado se le llevó pues un montón, se le llevó la tercera parte, como 150 Sí. millones. Sí, Para. le quita Pues por sí. ganancia ocasional, le llaman. Ajá. O sea, es un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiese podido hacer ese muchacho con eso? Pues obviamente él decía, no, yo quería comprarle una casa a mi mamá, ¿cierto? Él decía eso, le voy a comprar una Ajá. casa a mi mamá.
Él en vez de poder comprarse ya una casa de 300 millones, le toca comprarse una de 120. Pues porque obviamente él tiene que, yo supongo que él diversifica su dinero y va a comprar un carro y va a comprar otra cosa y va a buscar invertir. Pero entonces él, por ejemplo, perdió ahí un montón de plata porque ya no se puede comprar una casa más grande que le genere mejores rentas. Porque ya pues el Estado se le llevó un montón. Entonces, y es lo que hace que, por ejemplo, las personas que van a heredar a sus hijos ya no les den una herencia, sino que se las vendan por un precio ridículo. Hacen un contrato como si les estuvieran vendiendo y le dicen, mire, yo le estoy vendiendo a este señor esta casa de, no sé, en 1 millón de pesos, por decir, y es el hijo. Pero es para poder darle la herencia y que el Estado no les cobre ganancia ocasional y que se les lleve el 40%. O sea, en Colombia toca es eludir y eludir. Y eso es precisamente lo que está pasando en América Latina. La gente está asfixiada de tantos impuestos que ya lo único que están haciendo es eludir, y el Estado lo único que le ocurre para solucionar el problema de la ilusión de impuestos, de la evasión, es poner más impuestos. Es decir, bueno, no me están pagando impuestos por el lado de las herencias, por decir algo. Entonces voy a poner otro impuesto indirecto. O sea, si él no tiene un impuesto directo, que es un impuesto que castiga directamente, se le llama directo porque va directamente a un salario o a un dinero suyo. Entonces él pone impuestos indirectos que vayan, por ejemplo, al consumo, como es el IVA. Entonces inventa otro tipo de impuesto de que si usted consume por encima de tantos millones de pesos, le cobra otro impuesto por encima del IVA. Y bueno, se inventa un montón que lo que hace es que la gente, lo único que haga es que se invente otras formas de eludirlo. Sí. Y sí. No, dale, sigan, ya terminé la idea. Pues, por ejemplo, es una cosa que tanta perseguir a los paraísos fiscales, y por ejemplo, países como Estados Unidos son el paraíso fiscal más grande del mundo. O sea, los impuestos allá comparados con los de acá son un chiste. Uno pagaría eso allá feliz de la vida comparado con lo que tiene que pagar aquí. Eso. Sí, entonces es como, lol, es que los paraíso fiscal es simplemente un país tranquilo. Un país donde no lo tienen uno encima así, te vamos a robar. Eso es todo. Por ejemplo, a este señor Carrasquilla, ¿cierto? Lo criticaron y a Santos pues por estar dentro de lo que llaman Panama Papers, ¿cierto? Los papeles de Panamá. Porque ellos pues se pusieron a meter su plata por allá para no tenerla aquí, no pagar impuestos. Pero es entendible, o sea, yo por ejemplo, aquí no es que, pues yo lo veo entendible. Obviamente la plata de ellos lo que están haciendo es, ellos no saben cómo se ganan su plata, pero sin ignorando el cómo se ganan la plata, pues es entendible por qué hacen eso. Están protegiendo su patrimonio. Porque ellos cuando hacen la ley de cómo cobrar impuestos, ellos siempre piensan en estorbarse, es decir, bueno, listo, yo pongo esta ley, pero entonces yo cómo hago para proteger mi dinero, para que esta ley no me toque a mí. Bueno, hay un papel en Panamá. Exacto. Bueno, entonces me meto allá. Entonces sí. Es eso, o sea, y el problema de todo esto, o sea, que es básicamente a lo que llega Mises. Hay dos visiones en el mundo, pues Mises no lo dice así, pero básicamente es que hay dos visiones en el mundo, ¿cierto? Y es evitar entrar en la crisis y salir de la crisis. Entonces, el keynesianismo es usted salir de la crisis, de que, bueno, estamos en depresión económica, la gente no compra, la gente no vende, la gente no hace nada. Inyectemos liquidez, ¿cierto? Que eso después va a producir inflación, sí, pero eso es, después hacemos operaciones monetarias que mitiguen eso, que a largo plazo van a ser más difícil, pero lo importante es el corto plazo, que es lo que la gente se acuerda. Listo, entonces ellos lo que hacen es eso. Entonces dicen, no, salgamos de la crisis. Nosotros produjimos esta crisis con tantos impuestos, produjimos esta crisis con cuarentenas irrisorias, pues, aunque obviamente el COVID existe, pero tampoco puedes dejar que la gente se muera de hambre. Hoy en día todo el mundo está haciendo domicilios, porque es que si no los dejan trabajar y bueno.
Y ya se Ajá, está produciendo mercados negros aquí en Colombia, pues de... Entonces, sí, ese tipo de medidas que pone a la gente entre la espada y la pared entre si como o cumplo la ley, lo único que hace es que genera ineficiencia económica, bueno, ineficiencia en los impuestos, y al final lo que hace es que genera una crisis que el Estado lo que dice, bueno, llegamos a la crisis, ahora cómo salimos, prestamos plata al Fondo Monetario Internacional para poder inyectar dinero, por decir algo. Pero el problema es que endeudas al país más a futuro, entonces tus hijos tienen que pagar eso. Entonces son países que nunca salen de pobres porque todo el tiempo están pagando deudas. es una estafa Ponzi. Exactamente, Los gobiernos son una pero estafa Ponzi, como casi al político todos. lo único que le interesa es poder generar programas sociales que le permitan a él tener plata, poder recuperar lo que se ganó en campaña. O sea, por ejemplo, el alcalde de Medellín gana 17 millones de pesos, el presidente gana como 33. Pues son salarios que no están mal, pero que no les alcanza para cubrir Los los gastos de gastos de campaña. campaña. Entonces, simplemente partiendo de eso, esa gente tiene que cubrir eso de alguna forma. Entonces, por eso es que usted no va a ver nadie que diga que soy pro mercado y que voy a quitar eh, programas sociales y que voy a y voy a quitar impuestos y un montón de cosas. Eso no va a pasar. Sí, es que no hay ninguno que haya propuesto eso. Entonces, sí, o sea, entonces, por ejemplo, el otro método es, ¿me escuchas ahí? Sí, el Sí, otro ya. método, entonces el primero es básicamente el keynesianismo, que es yo entro en la crisis y salgo de ella. Inyecto más y eso a la final lo que hace es que genera pues problemas a largo plazo. Bueno. Y el otro es el que proponen los austriacos, que es, hombre, simplemente evitemos entrar en la crisis. ¿Cómo hacemos eso? Pues evitemos endeudarnos, produzcamos más de lo que ganamos. Y bueno, ¿y cómo producimos más de lo que ganamos? Dejando a la gente producir. ¿Y cómo hacemos eso? Dejando de cobrar impuestos. Y ofreciendo a la gente los servicios que en verdad son públicos. O sea, no llamar público a todo, porque hoy en día hay un problema, es Sí, que a todo es público, todo es un derecho. Entonces, por ejemplo, ajá. el Internet es un derecho, como así, el Internet es un servicio, pues obviamente Sí, es un puto servicio. que sí, que muy chévere que todo el mundo tenga Internet y que el Internet facilita mucho las cosas, pero eso, Pero, pero entonces, pero si se deja libre antes más rápido, va a aparecer alguien que lo va a vender y después va a llegar otro y le va a decir yo lo vendo más barato y así cada exactamente. uno va a pelear y va a obtenerse el mejor internet posible. En cambio, si es público, es como ya se enchufa un montón de gente ahí y pasa como con la mayoría de servicios, lo que uno llama servicios públicos, que son ineficientes, son muy Y son de caros. baja calidad. Por ejemplo, la Exacto. educación pública es una educación que es de baja calidad, porque Sí, sí, o sea, porque cuando el Estado tiene que ofrecer, digamos, puestos para todos, entonces el Estado le toca amontonar 40 estudiantes en un salón pues pequeño, ¿cierto? Al Estado le toca poner a un profesor a dirigir 3 o 4 grupos por día de 40 estudiantes cada uno. Entonces el profesor dice, no, pues es que yo que me voy a poner a profundizar. Si entre más les profundice, más me toca calificar a mí, más me toca a mí preparar sí, una clase más larga y yo no tengo tiempo, porque es que a mí me toca calificarles, me toca no. Entonces el profesor lo que opta es por reducir la calidad de la educación como tal. Y muchas veces al profesor no le pagan, entonces el profesor dice, no, pues yo trabajando de gratis también, bueno. Y entonces producen paros, sí, producen un montón de cosas que solo producen ineficiencia. Por eso yo, por ejemplo, en términos de educación, yo creo que es mejor lo que propone Friedman, que es los vouchers educativos. Es que sí, el voucher es el lo Estado le mejor. paga a la persona que quiere estudiar. Primero le pregunto, ¿usted quiere estudiar así? Yo quiero estudiar, bueno, listo. Y le paga en una universidad que es, o bueno, en una institución privada que es eficiente porque tiene en cuenta los costes,
tiene en cuenta lo que le cuesta producir y no es una universidad, una institución que ofrece ignorando todos los costos porque es que el Estado los asume. Y además compite por los Y compite estudiantes. por los O sea, estudiantes. que entonces tiene que volverse mejor para que le lleguen más estudiantes. Eso, por ejemplo, la gente se criticaba mucho a los de Serpi lo paga que porque elegían universidades privadas como los Andes o la AFIT. Pero es lo normal, o sea, si yo soy un estudiante que me maté estudiando en el colegio, por ser mejor, aun cuando podía ser mediocre, pero me esforcé estudiando y me gané una beca, pues, hombre, yo quiero que mi esfuerzo genere la mayor plusvalía posible. Y eso sería ir a una universidad que sea buena y que me ofrezca oportunidades laborales fuertes. Pues no voy a ir a la Nacho, pues yo soy de la Nacho, pero pues no entiendes, hay mejores opciones como tal. Y no mi... Sí, es que al final de cuentas, en un país como en este, bueno, o en muchos, la mejor forma de conseguir trabajo es por conocidos. Exactamente. O sea, no importa qué tan buena hoja de vida tenga uno, lo más importante son los contactos. Y mucho mejor tener contactos de la AFID que de la nacional. Exacto, y muchas veces, por ejemplo, los profesores de una universidad, digamos de la AFIT, son, digamos en términos de la carrera de economía, son profesores que trabajan en el Banco Agrario, o en el, ¿cómo es? En la ANDI, o que trabajan en el Banco de la República, y ellos mismos eligen a los trabajadores de ahí, de sus clases, de sus alumnos que conocieron. Entonces un estudiante que estudia en la Nacho le queda muy difícil entrar en el Banco de la República y por eso, porque ya el profesor que es el que trabaja en el Banco de la República ya tiene elegido ese puesto por un estudiante de él. Entonces por eso al Estado le toca empezar a generar cuotas. Entonces empieza a generar el programa SIMO, que es eso de méritos y concurso por méritos. ¿Y eso qué hace? Que entonces el Estado le toca gastar más recursos en solucionar un problema que él mismo produjo. Porque sí. Él es el mismo que produce el riesgo moral, ¿cierto? El riesgo moral es ese riesgo que hay de que las personas generen corrupción como tal, por decirlo así, o que la gente haga su chanchullo. Sí. Pero él es el mismo que los genera porque él es el que se mete. Entonces, esto es a lo que van los austríacos. Mira, simplemente dejemos a la gente en paz, que la gente se encarga de solucionar sus propios problemas. No se meta usted y ofrezca los servicios que en verdad son públicos. ¿Y cuáles son los públicos? Son la seguridad y la justicia. Y aquí va, ¿y por qué son públicos? Porque, al menos económicamente, el problema es que el concepto público es un concepto que tiene muchos significados según desde donde se lo mire, pues según la carrera desde donde se lo mire. Entonces, si usted lo ve desde el derecho, que es el que da dignidad, que yo no sé qué, y bueno, y que lo ofrece el Estado, y bueno, un montón de cosas. Pero entonces, si usted lo ve desde la economía, lo que es público es aquello que no genera exclusión y aquello que no genera rivalidad. Entonces, si todos vamos a pagar por algo que es público, entonces disculpe, que algo que es público, entonces la cuestión es que eso que es público sea algo que yo pueda acceder a él todo el tiempo, porque si yo estoy pagando por él, yo quiero acceder a él cuando yo quiera acceder y no cuando el Estado me lo permite. Entonces, y eso solo se cumple con dos cosas, es la seguridad porque, digamos, el ejército, si está patrullando, la policía, bueno, tal cosa, al hacer eso, pues se está generando seguridad para todos, pues obviamente eso dentro de unas comillas grandísimas, pues sí. Sí, porque es que eso es una cosa que como que no tienen muy claro, por ejemplo, en este problema de que tienen en Estados Unidos con lo de que desmantelar la policía. Y es como, no, es que si no hay policía, entonces esos impuestos se van a poder ir a esta cosa, a esta otra cosa, y es como, a ver, ¿usted cómo va a cobrarle impuestos a alguien si no hay, no hay coerción del Estado? Exactamente. Pues es como, a ver, ¿usted cómo pues es como, ay, sí, voy a pagar el impuesto de renta, pero si no hay nadie que me va a meter preso, pues yo mejor me gasto mi plata. Yo no voy a ponerme aquí, ay, vamos aquí a construir este jardín para los niños.
si yo no tengo hijos, me vale verga y yo me gasto mi plata, yo no voy a gastarme mi dinero en algo que no me interesa. Entonces, es muy absurdo, sí, es indispensable, digamos, esa parte de la seguridad es como indispensable, o sea, digamos, lo que llaman derechos existen es porque hay una fuerza que permite que existan. Es como igualdad ante la ley, pero es que no va a haber ley si no hay... Eso, sí, pues, porque ¿quién te va a garantizar igualdad ante la ley? Pues hay dos formas, una es que no exista ley, entonces todos somos iguales y nos damos garrote, pues usted se va a meter conmigo, yo saco mi revólver, usted saca el suyo y al viejo este, ¿cierto? Y Ajá, la otra es que haya alguien que regule o que ofrezca el servicio, pero con sí, arbitrariedad, ¿cierto? Con arbitrariedad. Y ajá, en ese caso sería el Estado el que ofrezca la seguridad y que ofrezca la justicia. Entonces hay una constitución y la constitución dice, bueno, esta es la ley, este es el código penal, usted hizo eso, tal cosa, y bueno. Y ya de ahí se va todo el derecho normativo y el derecho positivo. Obviamente simplemente por el hecho de ser funcionario público usted tiene el problema de que tiene la tentación de ser corrupto, pero sí. pero aún así digamos que es lo único, esos son los únicos dos bienes que usted puede, bueno, los dos servicios que usted en verdad puede ofrecer como algo público, porque hombre, Eso es de Nozick, ¿no? Es como esas la ideas. verdad no lo sé. Ah, ok, bueno, no Pero, importa. pues, Ajá, pero sí, son conceptos económicos pues, que están muy ok. regados. Entonces, Ah, vale, listo. Sí, ya hizo escuela pues la eso. idea. Entonces, es eso, o sea, simplemente ofrezca algo que en verdad no genere exclusión. Entonces, el mejor ejemplo para lo que es un bien público es el faro, ¿cierto? Entonces, alguien pone un faro y el faro está generando luz, pero entonces el hecho de que yo sea un barco que utilice la luz del faro para ver, no impide que otro barco también la utilice. Entonces podemos decir que eso es público porque nadie está quedando por fuera. Y no Ajá, genera exclusión porque yo no tengo que quitar a alguien de su privilegio, bueno, no tengo que evitar que alguien lo use para yo poder usarlo. Entonces, ujú, ahí está el problema de que se pervierten muchos tipos que la definición de lo que es público se pervierte para cuestiones políticas, entonces hoy en día llaman a todo público. Entonces, por ejemplo, la educación sí, la llaman pública. Pero la ajá, educación, para yo poder entrar a la nacional, yo tengo que quitarle el puesto a otro, por eso tenemos que competir. Los barcos no tienen que competir sí, por un faro. Yo no tengo que competir con ajá, otra persona para que me atienda un juez. Se supone que si yo exijo o yo solicito la veeduría de un juez en un caso de un delito, alguna cosa, pues el Estado me lo tiene que dar. Ese tipo de ajá, cosas. Entonces, en cambio, la educación no es así, como hay cuestiones limitadas, hay puestos limitados, tiene unos costos muy grandes, genera exclusión y genera rivalidad. Entonces es un error uno sí, ofrecerlo como algo público porque entonces para poder ofrecerlo a todo el mundo te toca bajarle la calidad. Y lo peor es, yo estudié en una universidad pública, pero y algunos dicen, no, pero usted cómo habla así si usted se benefició de la universidad pública, sí, pero eso no quita el hecho de que yo sea capaz de ver las cosas malas de esto. Por un lado, la calidad de la educación, o sea, hay mejores economistas que yo, la verdad. Yo lo reconozco que ok, están mejor preparados ahora con un nivel de grado igual que el mío, pero que están mejor preparados por el hecho de que estudiaron en una universidad privada que ok, sí, pues, que se ajá, enfocó en enseñarle sí, lo que necesita el mercado y no lo que quería el Estado enseñarle. Y no lo que al Estado le salía más ajá. barato enseñar y para formar a un economista. ¿Cierto? Y pues me imagino también la carga de propaganda ideológica que debe tener una facultad de Exacto, economía pública, en que básicamente debe haber la mitad de profesores que se encargan de casi que reclutar para su club de
de pseudointelectuales a los estudiantes. Mm. Y hay otros que dicen, bueno, vamos aquí a dar clase y ya, que cada quien piense lo que quiera. Exactamente. Y digamos, ese séquito de profesores casposos en una universidad privada simplemente los echan porque no están enseñando bien. Sí, exactamente. Y, o sea, por ejemplo, las ideas de Mises, de Rothbard, eso en la nacional no lo enseñaron, solo dieron una materia y fue porque un profesor la quiso abrir voluntariamente para darle diversidad a la cátedra de economía. Entonces yo conocí las ideas del liberalismo clásico, fue por solamente esa materia. Y ya y el resto es puro keynesianismo, puro socialdemocracia, puro intervencionismo. O sea, toda la carrera de economía que a mí me dieron era una justificación de por qué el Estado tiene que intervenir la economía, de por qué el Estado tiene que controlar a los seres humanos, de por qué el Estado tiene que cobrar impuestos y un montón de cosas. Mientras... Vale, y en una sola materia, en un par de clases ya se desmonta todo. Una sola materia me desmontó todo el penso. Entonces yo al final cuando vi esa materia yo ya dije pues yo a la final no soy un economista. Sé macroeconomía de un montón de cosas, pero todas esas cosas son mentiras. O sea, si a mí me ponen a dirigir y decir mejore esta población, el nivel de vida de esta población, yo no puedo aplicar básicamente casi nada de lo que he aprendido, porque resulta ser mentira, resulta ser manipulación. Entonces por un lado eso, y por otro lado es que es injusto, la educación pública es injusta, más de que ser ineficiente es injusta porque yo estoy estudiando con la plata de aquellos que no pudieron ir a la universidad. Entonces, si yo no les voy a pagar a ellos, yo no les voy a enviar un mercado cada mes ni nada de esas cosas. Entonces, yo me voy a beneficiar de ellos y ellos ni se van a dar cuenta y ellos no van a recibir básicamente nada de eso. Obviamente el Estado dice, no, pero es que usted pues contribuye socialmente pagando impuestos y generando empresas. Sí, puedes generar empresas si me dejaras generar empresas. Y con los impuestos, pues los impuestos te los llevas vos. Entonces a esa persona no le quedó nada. A esa persona le quitaron el 40% de su ingreso para pagar una educación que es de mala calidad y que muchas veces no le garantiza al que la recibió poder vivir de eso. Y aquí es donde vamos, por ejemplo, con los programas que ofrece las universidades públicas. Yo voy a tirar duro pues acá y muchos se enojarán conmigo. Es que, por ejemplo, psicología, o sea, a mí me gusta mucho la psicología, pero psicología hay en todos lados. Y psicología es una carrera que está ya demasiado o sea, tiene una sobreoferta. O sea, hay demasiados psicólogos y no hay tantos puestos para psicólogos. Entonces, usted está ofreciendo... ¿Sí me estás escuchando? ¿Qué pasa? Sí, sino que... Eso. No, yo estoy aquí muy pendiente y no que estoy aquí mirando el reloj y pues ya completamos 1 hora. Y de hecho, creo que deberíamos hablar otro día. O sea, hacer 2 capítulos. Listo. No sé si está Dale, pero entonces déjame terminar la idea de la psicología interna. No, sí, claro. Sí. Entonces como que cerremos la idea, dejamos y sí, y ya queda como pendiente para la próxima. Pues sí, para que sigamos, porque por ejemplo me gustaría que habláramos de la renta básica. De uno, dale. Sí, que yo creo que aunque los dos estemos como de acuerdo en que es una mierda, pero igual. Entonces, por ejemplo, sí, es verdad. Sí. A la final esas son justificaciones del Estado para sacar más impuestos, porque es que el Estado no te va a dar toda la renta y todo lo que te pudiera dar. Si el Estado con lo que recaude en renta básica te pudiera dar ahora... Lo de psicología. Eso sí, perdón. Entonces, la psicología. El problema con, por ejemplo, carreras como psicología es que tienen sobreoferta. Y el Estado las sigue ofreciendo y las ofrece muy ampliamente y da más cupos para psicología que para otras carreras que digamos tienen más escasez, que digamos que el estudiante que se gradúa de, no sé, por ejemplo de alguna ingeniería tiene más probabilidades de conseguir trabajo que alguien que se gradúa de psicología. Entonces el Estado es ineficiente porque el Estado entonces lo que hace es simplemente piensa, bueno, yo tengo que generar educación pública, entonces
ofrezco cupos. ¿Y qué es más barato? Psicología, antropología, filosofía, que son materias, son carreras muy chéveres, no estoy diciendo eso, son importantes, Sí, pero sí, sí. A mí me encantan las humanidades, eso, pues. las humanidades son fantásticas. Pero hay una sobreoferta que entonces usted se pone a ofrecer programas y cobrar impuestos para ofrecer programas que no van a generar una plusvalía como tal a la sociedad, porque al final esas personas van a salir y van a hacer domicilios o se van a dedicar a otra cosa o se van a meter en una carrera que sí genere Que les permite pagar el eso, porque arriendo. yo por ejemplo conozco psicólogos que al final lo que hicieron fue que hicieron un posgrado en finanzas y se dedican a las finanzas, o sea, nada más contradictorio, ¿cierto? Entonces es eso, el Estado ofrece cosas que no debería ofrecer y solo nos hace pagar impuestos para al final no ayudarnos con nada con eso. Entonces es como que nos da la correa y nos obliga a pegarnos con ellos. Entonces, sí, básicamente es eso. Esa frase me gustó y podemos dejar ahí por ahora. Entonces, quedamos pues para hacer un capítulo Dale, 2. muchas gracias por la invitación, fue muy chévere la conversación. Y a vos también muchas gracias por aceptarla y gracias a quienes nos oyeron. Y bueno, ya los tendremos la próxima semana.